Saludos a todos, muy buenas tardes. Estamos en Ciudad de México, 3 de agosto del 2020 y son las 19:46 horas. El video del día de hoy se trata sobre periodización. En otras palabras, planificación del proceso deportivo del atleta. Voy a empezar con este dicho. Si te equivocas al planear, estás planeando equivocarte. Es de suma importancia que nosotros los entrenadores, los que pueden gozar de un equipo multidisciplinario, lo utilicen al máximo y todo el equipo sea incluido en el proceso de planificación. ¿Por qué? Porque no solo se tiene que trabajar el aspecto físico, no solo se tiene que trabajar el técnico táctico, es un conjunto de elementos. Entonces, si podemos tener un equipo multidisciplinario que nos apoye, sería excelente. Si no lo tenemos, aún así debemos incluir las tareas que se requieren para que ese proceso sea lo más completo posible. Y no importa si son deportistas de élite, no importa si son deportistas amateur o si son deportistas de nivel estudiantil. A final de cuentas, la fisiología, guardando las debidas proporciones, sigue siendo la misma porque todos los humanos funcionamos de la misma manera. Insisto, algunos, dependiendo del nivel, pues funcionarán de una manera más efectiva, más económica, y los más nuevos pues tendrán sus reservas a la hora del esfuerzo. Muy bien. Planificación, periodización. Vamos a hablar de este tema iniciando con algunas preguntas. ¿Qué? ¿Qué voy a planificar? ¿Qué voy a periodizar? El año completo, insisto, no importa si está tu equipo o tu atleta en competencias de fin de semana de manera amateur, si estás entrenando a una universidad, a un banco, a un equipo que tiene muy estipulada y clara el periodo de competencia a lo largo del año, o si ya estás en un nivel muy alto, tienes que planificar. No puede existir la enseñanza de un deporte o la mejora deportiva sin una planificación adecuada, sin una periodización bien pensada, balanceada y muy estudiada. ¿Qué? ¿Cuáles son los objetivos? Tu equipo es nuevo, tu equipo está para ganar, tu equipo acaba de descender, o ¿cuáles son los objetivos que tienes? No importan, estos objetivos pueden ser desde los más básicos que solo abarquen la mejora cuantitativa y cualitativa del equipo, o si ya estés pensando en un campeonato, en representar a tu ciudad, en representar al club en el que te encuentres, tienes que plantear muy claros los objetivos. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues estudiando, sacando pruebas y sentándote en la realidad de los atletas que tienes enfrente. ¿Para qué? ¿Para qué vas a planificar? ¿Para cumplir tus objetivos? ¿Para no dañar a tus atletas, a tu equipo? Y para determinar de manera clara cuándo y cuáles van a ser las tareas. ¿Para cuándo? Como ya te lo mencionaba, esto te lo va a dictar los objetivos. ¿Quieres calificar a dónde? ¿Hasta dónde tiene capacidad en ese momento tu equipo para llegar más allá? ¿Vas a ganar? ¿Vas a mejorar? Y esto no se trata de poner metas cortas, sino todo lo contrario, se trata de poner metas alcanzables. Vas a buscar las metas claras que puedas obtener y vas a trabajar para llegar un poquito más adelante de esas metas que sí puedes alcanzar. Probablemente tú tengas la idea de que tu equipo solo está para calificar al nacional, pero evidentemente y conociendo el espíritu deportivo, a ti no te va a interesar, o a la mayoría de los entrenadores no nos va a interesar solamente pasar al nacional, sino tratar de calificar a segunda ronda, tratar de calificar a cuartos, a semis,
Y si ya estamos ahí, pues en un tiro de suerte y con un montón de ganas, a lo mejor damos la sorpresa. Pero ya esas metas probablemente no estén dentro de tus objetivos claros o alcanzables. Entonces hay que ser muy, muy realista. Primero por no saturar a los atletas y segundo para no crear falsas expectativas y frustración. Hay que ser muy, muy claros en esa situación. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a alcanzar estas metas? Pues el método claro tiene que ser la metodología que vas a utilizar dependiendo de la periodización que estés haciendo, dependiendo del tiempo que tengas para alcanzar esas metas y sobre todo utilizando el elemento básico de la unidad de entrenamiento, el ejercicio que vas a emplear. Si tú tienes claras las metas, ya tienes una idea muy acercada de cuáles son los ejercicios que vas a utilizar en qué parte de la periodización y dependiendo de la parte de periodización en donde te encuentres, pues la metodología te va a decir cómo vas a usar ese ejercicio. Muy bien. ¿Con qué? ¿Qué es lo que vas a incluir en tu planificación? ¿Cuentas con una instalación? ¿Tienes que ir al parque público? ¿Tienes material? ¿Tienes balones? ¿Tienes vallas? ¿Tienes conos? ¿Cuerdas? ¿Tus atletas pueden pagar un gimnasio de pesas? ¿Hay una pista accesible? Todo eso lo tienes que incluir dentro de tus materiales, dentro de las fechas en las que tienes que utilizarlas. E insisto, el ejercicio te va a marcar cómo, qué debes usar, pero sobre todo la metodología dependiendo de las fechas en las que te encuentras. Y más adelante vamos a hablar de manera más clara con esta situación. Dependiendo, insisto, de esas fechas, del tiempo que tengas, necesitas prácticas, necesitas puntos de control, necesitas algún momento para calificar el desempeño o el avance que estás llevando con tus atletas. Tienes que también ser claro porque evidentemente si estás trabajando la resistencia, pues tendrás que evaluar, o si estás trabajando fuerza máxima, tendrás que hacer alguna prueba terminada la primera rutina antes de pasar al siguiente mesociclo, o saber cómo vas, porque como ya lo había mencionado con anterioridad, podemos estar dando un estímulo ineficiente que se quede corto y entonces la mejora no va a ser la programada. O el estímulo pudiera ser demasiado alto y entonces lo que tenemos ahí es un atleta muy fatigado al punto de la lesión o ya lesionado incluso. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Muy bien, para planificar tenemos que hacer uso de la herramienta más vieja que tenemos como entrenadores. Espero que se vea bien, próximamente ya tendremos más producción y no tendremos problemas. Tenemos que utilizar un calendario. Este calendario es muy burdo, es solo para que se den una idea y evidentemente en ese calendario contamos con 52 semanas. Probablemente cuando tomemos al equipo no tengamos las 52 semanas para trabajar o probablemente tengamos hasta más, pero es importante que trabajemos en un macrociclo anual. Sería lo ideal, insisto, a veces no se puede, pero sería lo ideal. Y si no tienes todo el año para trabajar, pues bueno, sí tener claro cuáles son las fechas mínimas que necesitas para poder cumplir con tus objetivos. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo primero que tienes que saber es cuándo es la competencia. Vamos a utilizar el calendario. Tenemos aquí un calendario con 12 meses. ¿Cuándo es la competencia? Pensémoslo así. Tenemos julio-agosto para el campeonato nacional. Ajá. Y después tendremos un evento de invitación
a finales de diciembre. Ajá. Y probablemente tú, hablando del caso de voleibol, mi querido deporte, probablemente tengamos un evento de fin de semana que es en el que jugamos todo el tiempo. Y ese evento nos abarca todo ese tiempo. Ajá, muy bien. Pero tenemos la fortuna de que tomamos al equipo en los primeros meses, en los primeros días del año, y eso nos favorece porque vamos a tener tiempo. Y si no, pues bueno, habrá que pensar en sortear el primer obstáculo, que es ese año, hacerlo lo mejor posible, y pensar en el siguiente para que las cosas sean claras. Muy bien, voy a dejar un poquito el pizarrón y vamos a regresar a la siguiente parte, porque a partir de ahí el pizarrón nos vuelve a ser útil. Cuando nosotros estamos entrenando, evidentemente que existe un cansancio, entonces el rendimiento empieza a bajar. Si le damos el tiempo adecuado, ya lo habíamos explicado, el rendimiento sube y no sube hasta el nivel donde estaba, sino que sube un poquito más y se llama supercompensación. Pero hay un detalle, si yo dejo pasar más tiempo del debido, el rendimiento vuelve a bajar. Entonces ahí hay que balancear los elementos de la carga para que el atleta pueda llegar en la mejor forma física y mental a la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues de entrada, que lleguen íntegros. ¿Qué quiere decir? No lastimados, no frustrados, no molestos, no hartos. No cansados, sobre todo físicamente, para que su desempeño sea el ideal dentro de la cancha. Entonces, tomando en cuenta esta curva de rendimiento, nosotros vamos a tener 3 fases. La preparación, la competencia y la tercera sería la transición. Como se los dije al inicio de este segmento, tenemos que entrenar para que el rendimiento se estimule, tenemos que descansar para que crezca y tenemos que recuperarnos para que se supercompense. Tenemos que descansar un poquito más para que se supercompense. Y así tiene que ser, porque si nosotros llegamos a la competencia muy bien y no le damos el debido reposo, ya sea total o activo, ese atleta va a llegar cansado para la siguiente competencia y esa competencia pudiera no tener mucho tiempo de diferencia. Entonces tenemos que ser conscientes de esa situación. Muy bien, entonces vamos a volver al pizarroncito. Teníamos aquí entonces 3 competencias. Una de fin de año, la que más nos interesa, que es el campeonato nacional, y la habitual, en la que trabajo todos los fines de semana. Yo entreno entre semana y los fines de semana juego con el equipo. Entonces, viendo rápidamente cómo está aquí esto, tenemos que las finales de ese torneo son en junio. No sabemos exactamente en qué fechas, pero sabemos que es en junio. Eso quiere decir que este es mi periodo de competencia pensando en llegar a las finales, porque mi equipo no es malo. Entonces, para las fechas de las finales, mi equipo ya tiene que estar al 100. Eso quiere decir que entre semana tengo que balancear muy bien las curvas para que lleguen, para que no lleguen cansados, para que lleguen íntegros los fines de semana que competimos. Y entonces puedo volver a trabajar entre semana fuerte, descansan tal vez 1, tal vez 2 días, y los fines de semana, que son nuestras competencias habituales, la regular que siempre tengo, lleguen descansados y
me puedan dar su máximo rendimiento. Eso quiere decir, entonces, que si en estos 3 meses tengo mi primer periodo de competencia, aquí tengo el periodo de preparación. La preparación está dividida en 2 fases muy importantes. La preparación general y la preparación específica. Cada una de ellas se divide en otras áreas y cada una de ellas está enfocada en ciertos criterios muy especiales que retomaremos en otros videos. Pero bueno, ahorita el detalle es que estoy viendo que en mi calendario tengo un periodo de preparación, un periodo de competencia regular muy largo y como mi equipo es bueno en esa liga, estoy pensando en llegar a las finales. Por lo tanto, cuando se acerquen las fechas de las finales, mi equipo debe estar más que afilado para ganar y arrollar y ganar su campeonato. Muy bien. Pero esta no es la competencia que más me interesa. Yo me quiero llevar a mi equipo al campeonato nacional. Eso quiere decir que de esta final al campeonato nacional voy a tener 3, 4 semanas y si tengo mucha suerte, 5, pero no más. Entonces aquí voy a tener en este espacio y tal vez un cachito de acá, un periodo de preparación muy corto. De la misma manera, tendré que evaluar si el periodo me alcanza para tener una preparación especial o, dependiendo de cómo terminemos las finales, le doy prioridad a la preparación general. ¿Por qué la preparación general? Ustedes van a pensar, ya está cerca el nacional, necesitamos estar mejor, necesitamos afinar el sistema, necesitamos estar más fuertes. Sí, tienen razón, pero pudiera ser, y no estamos exentos de que alguien se lastime, no estamos exentos de que el tiempo se nos venga encima por cualquier cosa, ¿sí? Tal vez por dinero, tal vez por situaciones como estas, en donde alguien enfermó, en donde la pandemia no nos dejó entrenar y todo. Pero ojo, habíamos quedado que esta es nuestra fecha importante. Por lo tanto, todo lo anterior a esta fecha y la fecha del campeonato nacional normalmente se sabe con muy buena anticipación. Todo esto es un periodo de preparación. Entonces, si mi fecha importante es esta, es a la que le tengo que dar prioridad. No a la liga, no a donde juego todos los fines de semana. Qué padre, somos un buen equipo, tengo posibilidad de ganarla, pero la puedo ganar a costa de ¿qué? De hacer un mal papel en el campeonato nacional. Creo que no vale la pena, pero esa es mi opinión. Cada entrenador, cada equipo tendrá sus prioridades, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, un campeonato nacional siempre va a tener más fuerza que el campeonato de la colonia. Ustedes lo decidirán. Muy bien. De cualquier manera, vamos a tomar el ejemplo. Habíamos dicho que llegamos a la final y la ganamos. Ya se acabó este periodo de competencia. Por ley y fuerza, y dependiendo de cómo terminen los atletas, debemos tener un periodo de transición. E insisto, dependiendo de cómo terminen los atletas ese periodo, la transición podrá ser total, con un descanso total, en donde tengan 3, 4, 5, tal vez hasta una semana de descanso, o en donde podamos tener un descanso activo, en donde probablemente tengas a algunos de tus atletas yendo a terapia, yendo a rehabilitación, o en donde puedan hacer un trabajo reconstructivo en la alberca, en las pesas, no lo sé. Eso, insisto, dependerá de tus atletas, dependiendo de en qué parte de la línea de vida se encuentren. Muy bien. Después tenemos que ya pasamos el campeonato nacional.
bien, nos fue bien, llegamos a semifinales, no logramos calificar para la final, pero estuvo dentro de lo planeado, dentro de lo presupuestado. De nuevo, tendrás que evaluar cuál es el cansancio que traen tus muchachos, tus muchachas, tus niñas, tus señoras, los empleados, los participantes del club y dar esa transición, ¿sí? Al ser una competencia más corta, suele ser más exigente porque tal vez tengas 1, 2, 3 juegos en un día, a lo mejor un día no juegas o a lo mejor juegas 2 diarios, no lo sé, eso va a depender del formato que se presente en ese campeonato. Y entonces la transición no la puedes obviar. Ajá. Ya diste tu periodo de transición, vamos al calendario otra vez, ya diste un periodo de transición, tal vez un poquito más largo, tal vez un poquito más corto, pero la transición es algo que no puedes obviar. Tienes tu campeonato a final de año. Ajá, muy bien, tienes todo este espacio, todo lo que queda de este mes y estos 2, tal vez 2 y medio, a lo mejor hasta 3 meses, para replanificar y reactivar a tus atletas. Y forzosamente, al tener todo ese tiempo, tendrás que hacer de nuevo una preparación general y una preparación específica. La preparación general muchas veces está subestimada porque llegamos, voy a dar un ejemplo tal vez un poco burdo, pero yo estoy seguro que va a ser claro. Llegamos a un equipo universitario, a un equipo de prepa y decimos, todos juegan. Necesitamos dedicarnos al sistema. Necesitamos dedicarnos a la fortaleza de la pegada, del salto y en fin, a todo lo que tú decidas trabajar dependiendo de cómo se encuentren tus atletas. Pero estás obviando la preparación general. La preparación general debe cubrir todo. Los grupos musculares que nunca trabajas, porque en el voleibol deberás fortalecer todos los músculos. Si no lo haces, estás haciendo propenso a tus atletas a una lesión. ¿Por qué? Pudiera ser que en una facial la fuerza del cuello no le dé o la técnica en el cuello no le dé para levantarla y entonces se cae y tienes la mala suerte de que se pega donde está la astilla de la duela o donde sale la cabeza del clavo de la duela o cualquier cosa. Cuando se trata de lesiones pasan de la manera más absurda y que no nos imaginamos. Pero si tú trabajaste en tu preparación general, le estás dando a tu muchacho la capacidad para prevenir la mayor cantidad de lesiones. ¿Se puede lastimar? Sí, seguro, pero le estás ayudando a prevenir. Y además, la preparación general te debe dar la fortaleza de movimientos y la gama de movimientos mucho más amplia para que tus atletas sean más completos. Si tus muchachos tienen un catálogo de movimientos más amplio, van a tener mayor capacidad para aprender lo específico de la técnica del deporte. Pero si son muchachos que les cuesta trabajo correr, que les cuesta trabajo coordinar, que tienen poca flexibilidad, poca elasticidad, que no son lo más coordinados que tú quisieras, tienes que hacer énfasis en la preparación general. Pero no te la puedes pasar en la preparación general tampoco. Por eso la dividimos en general y en específica. Hay momentos para hacer ciertos ejercicios, hay momentos para desarrollar ciertas cualidades y hay momentos para hacer trabajo de choque con cierta especialización. Pero como les dije, eso es motivo para un video más específico en donde vamos a abordar la preparación general de manera específica, la preparación específica de una manera más
a fondo y en donde vamos a ver cuál es el trabajo que la transición me permite dependiendo de ciertos parámetros que tengo que observar en mis muchachos. Muy bien. Yo quiero agradecer nuevamente a toda la gente que ha comentado los 2 videos anteriores. Han sido todos muy amables. Hemos tenido gente muy amable que nos da su punto de vista y es muy enriquecedor. Y afortunadamente y sorprendentemente no hemos tenido gente que opine mal. Entonces quiero pensar que vamos bien. Quiero agradecerles muchísimo. Quiero recordarles que tienen que cuidarse, que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra persona, no solo para no contagiarnos, sino para no contagiar a la demás persona. Usen su tapabocas, lávense las manos y que estén muy bien. Hasta luego.